que tal vez esté en relación a lo que estoy explicando, desde la libertad de intervenir. Así va a servir para que los demás, si tienen dudas en algún tema o algo relacionado, eh, podamos despejarlas, ¿no? Y así se vayan tal vez con mayor conocimiento. Empecemos, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve, jóvenes? Por favor, quisiera que me confirmen. Sí, sí. Muy bien. Aunque esta asignatura trata solamente de laboratorio, necesito, como la anterior clase, haber hecho un pequeño repaso de los conocimientos básicos antes de ingresar a lo que es las prácticas. En la próxima semana, o de hecho esta semana, vamos a tratar de iniciar con una. Por eso mismo les había propuesto tal vez hacer prácticas con otro microcontrolador, como es el Atmel 328 del mismo microcontrolador o la tarjeta de desarrollo Arduino. Pero antes debemos explicar las características de un microprocesador y luego profundizarnos a lo que es el procesador en sí, la CPU, ¿no? Empezamos primeramente qué es un microprocesador, de dónde viene, por qué es la necesidad. Veamos un poquito más grande esto. Ay, no mucho. Ya. Espero que sí se ve todavía. Bueno, en realidad, desde mucho antes de que aparecieran los procesadores, así como tal, sí existía el concepto de procesamiento de datos. Y esto se refiere a que cierto tipo de información inmersa en un fenómeno denominado señal sea procesada, sea alterada o combinada con otras para dar un efecto final al mismo, ¿no? Y actúe. Ahí tenemos un pequeño circuito analógico que permitía procesar una información, filtrándola, amplificándola y emitiéndola al final de cuentas con un dispositivo como es un speaker, o sea, un altavoz. Todos estos componentes lo que hacían era alterar estos elementos, ¿no? Que es alterar la señal eléctrica que era sensada mediante un micrófono. En realidad, el procesamiento es la evaluación condicional, lógica, ordenada y temporal. Eso deberíamos entender, ¿no? A eso se refiere el procesar información, procesar datos. Les voy a comentar algo aquí que viene a definir dos áreas de las ciencias de ingeniería. Una, la ingeniería eléctrica, y otra, la ingeniería electrónica. Ustedes que avanzan en su malla curricular, estas dos áreas tratan de definir la diferencia y muchas veces confunden el concepto de ingeniería eléctrica, es aquella que maneja grandes niveles de potencia, y ingeniería electrónica, aquellas que manejan pequeños o valores muy pequeños de energía o potencia. No es así. En realidad, la energía eléctrica es como, eso sí, han debido entenderse, se reparte en tres grandes áreas, pero se refiere a la generación, transmisión y distribución de la misma energía, ¿no? Como un servicio hacia el usuario final o una industria que tenga cierta calidad y seguridad, ¿no? En eso se refiere, ¿no? El objetivo es llegar con energía eléctrica hasta el usuario final, partiendo desde un fenómeno físico o un recurso y convirtiéndola en ese tipo de energía. Mientras la energía, el estudio de la electrónica se inmersa, o de hecho su base es el procesamiento de la información. No vamos a decir todavía datos porque se basa en el concepto de procesamiento de información, utilizando, ¿no?, para ello la tecnología de la energía eléctrica y dispositivos
como tal. Una de sus grandes áreas es el área de las telecomunicaciones para la transmisión de la información, ¿no? Y en este sentido han ido evolucionando las tecnologías y entre ellas están las señales, la captura de señales eléctricas, electromagnéticas y su procesamiento mediante estos dispositivos, como los vemos en este esquemita, dispositivos electrónicos que puedan procesar y aumentar o reducir o alterar tal información para cierto fin, ¿no? Entonces, ahí viene la segunda definición, dice, que ese procesamiento es modificar o alterar una información o señal producida por un ente, en este caso un sistema, ¿no? Separado, perdón, un sistema separado, de acuerdo a cierta lógica o algoritmo que pueda ser interpretada por otro ente también, ¿no? Que puede ser otro sistema. En este caso, la aplicación es para el usuario final, ¿no? La aplicación de estos dispositivos, el desarrollo de estos dispositivos mediante la ingeniería electrónica es para el servicio de estas personas. Entonces, básicamente lo que tenemos es un dispositivo que pueda capturar cierta información, adecuarla, ¿no? Y como en un caso, amplificarla, eliminando mayor cantidad de perturbaciones y emitiéndola al final de cuentas, ¿no? Eso es el procesamiento de información, procesamiento de datos, que en un momento dado. En algún caso, este procesamiento lo que hace es eliminar mediante dispositivos que denominamos filtros, otras señales que pueden alterar a la señal original, haciendo, por así decirlo, una interpolación de estos, ajustándolos a una curva base, ¿no? Entonces, lo que hacen es filtrar. Hoy en día, las señales que puedan ser emitidas van a ser filtradas tanto en sentido de magnitud y frecuencia. Vamos a la siguiente. Veamos ese mismo sistema lógico que hace este mismo efecto, ¿no? Podemos tener ruido, mediante un circuito de filtro podemos obtener la señal original. A eso se refiere. ¿Cómo se hace esto? Mediante una fundamentada base matemática, ¿no? Sacando equivalentes en otro dominio, como es el dominio de Laplace, encontrando su diseño, eliminando cierto punto, evaluando ciertos parámetros de este filtro que decimos, o un sistema, para obtener la señal objetivo, ¿no? En este caso, un objetivo final. En algunos casos, estos serán en principio análisis continuo de señales continuas, pero al final de cuentas que ha pasado poco a poco el tiempo, al final cada uno de ellos puede ser evaluado, calculado mediante ya algoritmos discretos, en este caso, o ecuaciones discretas, que pueden presentarse mediante un algoritmo secuencial que nos permita, como dependen del tiempo, capturar la señal original de acuerdo a cierta característica que queramos. Así, los valores evaluados y capturados deben pasar mediante un algoritmo, ¿no? Evaluado tantas veces sea la señal de información se obtenga, y estas pueden ser procesadas y entregadas mediante otros datos. Entonces, eso también se denomina procesamiento de datos. Eso es, ¿no? Ahí dice, es la evaluación condicional, lógica, ordenada y temporal de ciertos estados o valores finitos, ojo, deben ser considerados finitos, cuantificables, evaluables, medibles, controlables, para producir otros estados en forma ordenada también, ¿no? En la misma organización, la misma característica puede ser, como dato. No pueden representarse valores infinitos. Se puede suponer, mas nunca evaluar ni calcular un valor que no sea finito. De la misma manera, estos algoritmos te van a entregar estados o valores que pueden ser representados, que pueden ser caracterizados así, ¿no? Como una señal también, de la misma forma. Todas estas condicionantes, todas estas evaluaciones, no necesariamente son puramente evaluaciones de funciones algebraicas,
sino también pueden ser lógicas, ¿no? Dependiendo de cierto parámetro, cierto rango de valor, se va a ejecutar otra condición. Pues no necesariamente va a ser un valor operable, sino también una evaluación lógica, mediante operadores lógicos. Ahí tenemos algunas operaciones que se hacen en el procesamiento de datos, ¿no? Procesamiento que está en base a funciones básicas que también están, nosotros las conocemos, entre sumas, restas de valores y lógicas de comparaciones, evaluaciones y decisiones, o algunas otras un poco más complejas, como son de rotación, temporización, ¿no? Que vamos a ver un momento más. Otras que así podríamos decir ya son consideradas algunas operaciones que ya son generales, ¿no? Como en el caso manejo operaciones con matrices, operaciones más complejas como las integrales y las derivadas, o ordenamiento y la generación de números, ¿no? O el almacenamiento de la administración de datos. Vamos a ver algunos casos nada más. Cuando hablamos de sumadores, restadores, se pueden representar mediante operadores. En algún caso ya simplemente van a ser operadores simples, sumar. Hemos visto esto en la anterior clase, un pequeño ejemplito, pero ahora lo vamos a ver un poco más a profundidad. Solo un poco, no nos vamos a ir mucho más allá. Y hasta comparadores, ¿no? Condicionantes. Aquí tenemos, por ejemplo, compuertas lógicas que se basan en ese mismo concepto, ¿no? Comparan, evalúan y condicionan cierto resultado. En otro sentido, tenemos lo que son las rotaciones, que son operaciones en el manejo de los datos para el acomodo de los mismos en cierto lugar, cierta operación, que en algún caso puedan servir para evaluar, cuantificar, o si no, caracterizar una operación que antes sí se podía. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que un valor cualquiera en combinación binaria, ¿no? En un código binario, pueda operar, por así decirlo, una multiplicación, entonces puede ser equivalente a la rotación. Ejemplo, si nosotros tuviéramos el número 1 y lo quisiéramos multiplicar por 2, lo único que tendríamos que hacer es rotar una vez y ya es el doble, ¿no? Porque al rotar un 1, supónganse que en esta posición se encuentra el 1, al rotar pasa a esta otra posición y ya va a ser 1 seguida de un 0. Entonces, eso sería la rotación, simplemente la multiplicación. Cuando nosotros hacemos un algoritmo para multiplicar dos valores, normalmente asumimos que la operación de multiplicación, la operación pura y simple de multiplicación, la tengo que hacer mediante sumas sucesivas. Entonces, sumar 1 más 1 y esto ponerlo en 2, ¿no? Sería 2. Tardaría tal vez un poco más, pero imagínense multiplicar 128 por 150. Entonces, ahí no podría ser, ¿no? Pero 128 implica colocarle aquí un 1 y puros ceros a continuación. Entonces, me indicaría el número de rotaciones que tendría que hacer hasta que se lograría poner en esta posición, ¿no? Recuerden que el 2 por el 1, el 2 sería 1, 0 y el otro sería 0, 1. Si este 1 llega a ponerse aquí al rotar, el otro debía rotarse en sentido inverso. Este concepto ustedes lo han utilizado. Por ejemplo, cuando en una fracción multiplican arriba por 2 y dividen entre 2, no pasa para nada, ¿no? No cambia nada. Y de la misma manera, por ejemplo, si tienen 25 entre 10, ¿qué es lo que hacen 25 dividido entre 10? Simplemente mueven la coma decimal. ¿Cuántos ceros hay? Arriba también ponen una coma decimal y pasó 2.5. Entonces, en ese sentido, el mismo concepto se tiene aquí, en la rotación. En vez de estar multiplicando dos valores por medio de sumas sucesivas, una operación más pronta y más rápida es mediante rotaciones, ¿no? Por eso es importante cuando hablamos de operaciones por valor, como las rotaciones o temporizaciones en algún caso, ¿no? Espero que se pueda entender.
Aquí se ve estas gráficas de la rotación de un registro utilizando otro más que se le conoce como el carry, ¿no? Algunas veces con carry o sobre el carry, como círculo, o rotaciones simplemente adicionando un 0 por la izquierda o por la derecha, ¿no? Rotaciones hacia la izquierda, rotaciones hacia la derecha. Estas abreviaciones se las conoce como memotécnicos en un momento dado, cuando hablemos de lenguajes de programación, que va a ser la próxima clase. Pero estas, por ejemplo, también significan lo mismo. Algunas son rotaciones a la izquierda sin carry, otras rotaciones con carry, se puede hacer. ¿Listo? Ahora bien, entre las operaciones un poco más complejas, es las operaciones de manejo de matrices. Y en conjunto el acceso a cada uno de los datos en un sentido abstracto de ordenamiento. Ojo, cuando nosotros manejamos una memoria, ya hemos visto en la anterior clase esto, una memoria, esta es una organización casi en común, perdón el término, un chorizo de datos organizados mediante direcciones de memoria. Pero al acceder a un dato, el poder acceder a un dato organizado mediante una matriz, organizado en forma de una matriz, se debe acceder a él mediante coordenadas, que en algún caso nosotros conocemos como columnas y filas. En sí, si se nota en este texto, espero que sí. Aquí tenemos una matriz de valores enteros organizada entre índices de filas y columnas, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, y así están los fila 0, columna 0, fila 0, columna 1. Entonces, el procesamiento de datos, el procesamiento de datos también se hace mediante operadores ya más complejos, organizando los mismos datos en valores mucho más juntos, ¿no? Entonces, existiría algunas operaciones que ya vamos a suponer como tal, que pueden manejar grandes cúmulos de datos, o como operaciones de integrales y derivadas, ¿no? Por ejemplo, va a haber lenguajes en los cuales simplemente tenga que escribir cierta instrucción para lograr obtener un resultado. No necesariamente tengo que estar evaluando, sumando, restando, sino ya va a haber una instrucción que haga todo el proceso. Son optimizados ya estos algoritmos para llegar a... pero que están en base a lo que son las operaciones de sumas, estas comparaciones complejas como rotación y temporización, ¿no? Y en otros casos, también lo que denominamos el ordenamiento. Por ejemplo, cuando queremos caracterizar un conjunto de datos de acuerdo a un criterio, esta es la organización de los mismos, hay algoritmos que nos permiten ordenar los mismos. Ordenamientos de mayor a menor, y en otros casos, ordenamientos más óptimos, ¿no? Que pueden tener menor cantidad de datos, ¿no? Cantidad de tiempo de ejecución para obtener